Bueno, con el inicio de la grabación, le doy la más cordial bienvenida a este encuentro. Si la memoria no me falla, creo que ya vamos como por el encuentro 11, ¿no? Algo de eso. Semana 11, específicamente, compartiendo saberes sobre la didáctica de la aritmética y la didáctica del álgebra en particular. Me da muchísimo gusto saludarlo, repito. Vamos a estar reunidos durante 1 hora, 20 minutos aproximadamente, hablando de álgebra, que es el tema que corresponde, la continuidad de los temas que corresponden y específicamente sobre la didáctica del álgebra en particular. Quiero empezar la reunión hablando y felicitándolos a todos por los resultados de la actividad por la actividad reciente que entregaron. En este caso particular que hablaba de las relaciones entre el número de oro, la proporción áurea en este caso, con algún área del saber específica. Voy a hablar de manera general de algunas de las cositas que me estuvo encontrando, aunque no tuvieron un peso significativo en la calificación, pero sí es válido que lo tengamos en cuenta, por favor, para ustedes que están acá y para los que nos ven posteriormente, bueno, que ven el video que estamos grabando en lo particular. Me seguí encontrando con mucha frecuencia el tema de los objetivos. O sea, yo pude retroalimentar el hecho, aquellos estudiantes que tenían planteado 4 o 5 objetivos en esa actividad, en ese diseño, y la verdad, a mí en lo particular me está preocupando esa situación. Repito, estoy consciente de que los formatos de planeación, la didáctica que ustedes están aplicando hoy en sus contextos, quizás sea un tanto diferente a lo que estamos hablando nosotros acá. Pero mi fundamento, mi lógica va a lo que psicológicamente implica desarrollar una habilidad, formar una habilidad de un estudiante. Dice la psicología, y es un discurso que hace rato que vengo diciendo, dice la psicología que la formación y desarrollo de una habilidad es un proceso complejo. Todos esos objetivos que estamos poniendo en las situaciones de aula están encabezados por una habilidad. Por tanto y demás, imagínense que yo en 40 minutos quiera formar 4 objetivos, quiera que el alumno resuelva o desarrolle 4 o 5 habilidades. Eso para mí es un error metodológico grave. Y como yo soy el profe de ustedes, yo los voy a evaluar en función de lo que les estoy comentando. Si fuéramos a asumir el criterio que dicen los sistemas educativos actuales de sus países o del mío o de no sé cuál, bueno, pues no tuviera sentido formarnos en un máster. Nos estamos formando en un máster para debatir, para pensar críticamente, para analizar las cosas que están haciendo bien y las cosas que no están haciendo tan bien en sus contextos educativos como profes de matemáticas que son o que van a ser posteriormente. Por eso me cuestiono, desde ya me cuestiono una clase, una situación de aula con 4 o 5 objetivos, me los cuestiono. Incluso con 3 objetivos ya yo empiezo a cuestionarme, empiezo a crearme cortocircuitos. Y me encontré muchas actividades que tenían 4 objetivos. Un objetivo final que decía trabajar colaborativamente. Óigame por Dios, óigame por Dios. O sea, cuando vas a la esencia de lo que es el objetivo, cuando vas a la esencia de cómo lo voy a medir, trabajar colaborativamente. Luego, cuando ves la rúbrica, luego cuando ves el instrumento de evaluación, luego cuando ves la forma en que has decidido evaluar el cumplimiento de esos objetivos como parte de la evaluación, no tiene nada que ver con el trabajo colaborativo. ¿Para qué lo pongo como un objetivo? Hay una intención, es verdad, pero no tengo que declararlo como objetivo. ¿Para qué lo voy a declarar como objetivo? Si habíamos dicho que el objetivo debía responder 3 preguntas: ¿qué, cómo y para qué? Ese para qué pudiera estar incluyéndose todo lo que tenga que ver con la formación integral de ese chico, que trabaje colaborativamente, que desarrolle valores, que no sé, pero separarlo en 4 objetivos, 5 objetivos, no ayuda con los aprendizajes. Y esa fue la nota que le puse a casi todos.
tantos objetivos no ayudan con el logro de los aprendizajes, porque tengo que estar desarrollando 4 o 5 habilidades en una misma situación de aula, y eso, repito, yo personalmente me lo cuestiono, y no delante de ustedes, delante del que me lo tenga que cuestionar. Aquí en clases hablamos, redactamos un objetivo que agrupaba un grupo de cosas y que no necesariamente debía ponerse como objetivos apartes. Eso me lo encontré muchísimo. No tuvieron el peso que debía tener, porque la rúbrica que hablaba de la evaluación de de esta actividad, pues tampoco era un poco explícita, ¿no? Tengo que reconocerlo así. Solamente hablaba de haber desarrollado bien la actividad, pero ahí habían varias cosas que desglosar todavía. Repito, no tuvo un peso fundamental, pero para un examen final lo puede tener. Lo puede tener en un examen final. No hay necesidad de poner 4 o 5 objetivos, por Dios. No lo hay. Cualquier persona, profe, de, qué sé yo, conocedor de la didáctica, la pedagogía y demás, se cuestionan esos 4 o 5 objetivos para una misma situación de aula, para una misma clase, se lo cuestionan. Estoy seguro que es así. Ah, ¿qué es lo que me están diciendo y exigiendo en mi país, en mi escuela, en mi contexto? Eso es otra cosa. Pero aquí estamos dando clases para que ustedes cambien esa situación que tienen hoy sus contextos. Para eso están formando como máster en didáctica de la secundaria básica y el bachillerato, para cambiar sus contextos. Entonces, esos directivos que están hoy dirigiendo las escuelas, pues ya es hora de que le estemos haciendo las preguntas. ¿Por qué tiene que tener 4 objetivos en mi clase? ¿Por qué tiene que tener 5 objetivos en mi clase? Y los argumentos no se los estamos dando. ¿Me explico? Eso es por una parte. La otra parte que me encontré fue el tema de la evaluación. El tema de la evaluación. No basta con decir los indicadores. Hay que hablar del instrumento. No quiero que aporten el instrumento, no quiero que me construyan una rúbrica. El que la quiera construir, la construye. Pero ustedes me tienen que decir a mí que los indicadores a evaluar son estos, lo voy a medir a través de esto, y cada indicador, y esto es importante porque lo encontré en muy pocos estudiantes, cada indicador va a tener un peso de tanto valor con respecto a la evaluación final. O sea, trabaja colaborativamente, ese es el indicador. O suma números naturales, ese es el indicador. ¿Cómo lo voy a medir? Una rúbrica. Perfecto. La rúbrica me va a decir que ese indicador lo voy a evaluar de excelente, MB y demás y demás. Ese es el cómo, pero el peso que tiene el indicador en la evaluación final, necesito decirlo, o sea, qué tanto le va a aportar ese excelente, SMB, SB, SR a la evaluación final del estudiante. Por tanto y demás, eso, bueno, el páramo de lo que estoy hablando en este caso particular, que habla de la el valor que tiene el indicador con respecto a la evaluación final de la asignatura. Que no es decir que va a ser evaluado de BRM, no, es más que eso. Hasta ahí hay que llegar con el criterio de evaluación. Hasta ahí hay que llegar como criterio de evaluación. Entonces, me encontré eso como dificultad. Y me encontré como dificultad que a veces los indicadores que están evaluando o que tienen dicho que van a evaluar no se corresponden con el objetivo de la clase, no se corresponden con el objetivo de la actividad, no se corresponden con el tema que está tratando la actividad o la situación de aula. Si hay recursos a emplear, ¿por qué no va a haber un indicador que hable de los recursos? ¿Por qué no va a haber un indicador que hable de los recursos? Empleo eficiente de los recursos, sobre todo si mi clase, como dicen por ahí, va a usar el GeoGebra, va a usar este software, va a usar este otro. ¿Por qué ese no va a constituir un indicador? Entonces, ¿qué relación está teniendo lo que yo estoy planteando como recurso a lo que estoy diciendo que voy a evaluar?
Y eso es una ley didáctica. La relación entre esos componentes, que no la inventé yo, siempre les digo lo mismo, desde la didáctica de Comenio, el padre de la didáctica, se hablaba de estas cosas. Muchísimos estudiantes no pusieron en la situación el contenido. ¿Cuáles son los puntos que tiene que tener una situación de aula? El contexto, bueno, el tema de la situación, el título de la situación, el contexto, los objetivos o el objetivo, los contenidos, la descripción de la actividad, los recursos, la evaluación. Esos 6 aspectos no pueden faltar en la elaboración de cualquier situación de aula. No pueden faltar. Y sencillamente hubo muchos estudiantes que no pusieron los contenidos. ¿Cómo yo sé qué contenidos va a tener incluida tu situación de aula si tú no me lo describes, si tú no me dices cuáles son? ¿Qué contenidos debía o contenían esta situación de aula que entregaron en la actividad que acaban de entregar? Bueno, el concepto de número áureo, el concepto de proporción áurea, no sé, los números irracionales, son contenidos a trabajar, son contenidos a tratar dentro de la situación. Si yo no declaro qué contenido es tratar, ¿cómo luego en la descripción de la actividad me voy a atrever a decir que mi clase va a empezar por un recordatorio de lo que es un número irracional? Si no está contemplado dentro de los temas, no está contemplado dentro de los contenidos, que es un número irracional. Entonces, creo que a grandes rasgos son las grandes cosas que nos estuvimos encontrando en esta actividad. Repito, en esta no tuvieron el peso, digamos, grande que pudiera provocar una, ¿cómo se llama? Bueno, una baja calificación. No creo que nadie haya obtenido una baja calificación, pero de esto se trata la evaluación final, de elaborar una situación de aula a partir de un tema específico. Entonces, se me pasan cosas, se me olvidan cosas. Muchachos, en la descripción de la actividad, su nombre lo indica, descripción de la actividad. Hay que describir, no es decir, hago esto, punto 1, hago esto, punto 2, hago esto, punto 3. Eso no es una descripción, eso no es una descripción. Una descripción es una descripción, es la elaboración de un documento, de un párrafo, de 2 párrafos, 3 párrafos, qué sé yo. Tiene que haber una escritura, tiene que haber una escritura descriptiva, que no es lo mismo que una explicativa ni que una de otra naturaleza, es descriptiva, describiendo paso a paso qué yo hago o qué pienso hacer en la actividad. ¿Alguien tiene algo que apuntar con respecto a esta actividad que acaban de entregar? ¿Alguien tiene algo que apuntar? ¿Están todos satisfechos y contentos con la calificación? ¿Alguien no está de acuerdo con la calificación? A ver, Johan. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes por acá. Bueno, la cuestión no es que esté inconforme, es una pregunta de pronto para que me pueda orientar para no cometer el mismo error en futuros trabajos. En el comentario yo coloqué pues unos criterios de evaluación y usted me coloca como, en la evaluación no basta con decirse los indicadores, hay que decir cómo serán medidos y lo que aportan en la evaluación final. Entonces quería como que pronto, es que no entendí, no Es entendí, lo que entonces te, quedó. es lo que te comentaba hace un ratito, Johan. Es lo que te comentaba hace un ratito. O sea, ese indicador, ¿cómo lo vas a medir? ¿Ya? O sea, ¿qué instrumento vas a usar para medirlo? O incluso, ¿cómo vas a usar digamos, la clasificación? O sea, ¿qué clasificación vas a tener en cuenta para medir ese indicador? O sea, ese indicador, por ejemplo, sabe sumar números racionales. Ese es un indicador. La suma de números racionales es un indicador. ¿Ya? En esa rúbrica, ese indicador va a tener un comportamiento de B, R o M. Perfecto. Pero yo necesito ir más allá.
necesito ir a decir que ese indicador, además, para la evaluación final de cada estudiante va a tener un peso de 10% de la evaluación final, 15% de la evaluación final. O sea que aunque yo voy a decir que para ese estudiante trabajó bien, porque en la rúbrica lo califiqué con bien, después ya la evaluación final, que es en definitiva la suma de todos los indicadores, va a ser a partir de ese peso que tiene cada indicador con respecto a la evaluación final. El primer indicador me aporta el 15% de la evaluación final. O sea que si es B, ya tiene 15% aportado. Si es R, bueno, habría que sacar las cuentas ahí, verdaderamente. Y cada indicador va a tener un peso fundamental para la evaluación final de cada estudiante. A eso me refiero. O sea, no basta con decir el indicador, no basta con decir los indicadores. ¿Con qué instrumento lo vas a medir? ¿Qué categoría va a tener el indicador en su proceso de medición y el peso que va a tener el indicador con respecto a la evaluación final del estudiante? Ejemplo, profe, de De pronto yo manera, coloqué, de manera que si yo digo que el estudiante lo voy a evaluar en base a 10, el primer indicador me va a aportar el 15% de ese 10. El segundo indicador me va a aportar el 20%, porque es el de mayor peso, pues. El segundo a lo mejor es de mayor peso, el primero es de mayor peso, no sé. Y ahí voy dándole determinado valor porcentual a cada indicador hasta completar el 100%, que es el 10 que debe tener una clase. Sí, Johan. listo, digamos que en para ir traduciendo lo que usted me está diciendo, si coloco en el indicador, por ejemplo, el estudiante construye el rectángulo euro y la espiral con la herramienta GeoGebra, ese de pronto es mi primer criterio, Ajá. yo debo de pronto colocarle este criterio representa el 20% de la calificación final. Perfecto. Pero además, ese indicador tiene que estar planteado en la rúbrica o en el instrumento de evaluación que vayas a usar. ¿Ya? Donde en ese instrumento de evaluación ese indicador lo voy a evaluar a través de las categorías B, R o M. Perfecto, lo evalué. El chamaco tiene B en ese indicador. Pero si tiene B en ese indicador, tiene R en el segundo, tiene M en el tercero, ¿qué peso va a tener en la evaluación final? O sea, ¿cuál va a ser definitivamente la evaluación final de él? Ese es a lo que yo me refiero del valor que va a tener cada indicador con respecto a la evaluación final. Ok, El valor. para cada indicador había que hacer, digamos que para futuro trabajo, colocarle su rúbrica, ¿sí? Nivel uno, nivel 2, nivel 3 y la No, no, evaluación no, final. no. Con la rúbrica yo evalúo todos los indicadores, pero para Ok. cada indicador yo sí necesito decir qué peso, qué valor, qué le aporta ese indicador a la evaluación final del estudiante. Porque de lo contrario sigue siendo la evaluación muy subjetiva, muy por arribita. ¿Me explico? O sea, Pedrito trabajó bien el indicador uno, trabajó regular el indicador 2 y trabajó M el indicador 3. Pedrito, como trabajó bien el indicador uno y el indicador uno le aporta a la evaluación final de Pedrito el 30%, ya Pedrito tiene 3 puntos ahí a su favor, de 10. Y así lo voy a hacer con el indicador 2 y así lo voy a hacer con el indicador 3. Si yo no sé qué valor le aporta cada indicador a la evaluación de Pedrito, yo voy a seguir manejando la evaluación de Pedrito con esa rúbrica que es muy buena para evaluar, pero no me da la precisión exacta de qué criterio o cómo va a terminar la evaluación de Pedrito en términos, digamos, numéricos, en términos medibles, básicamente. ¿Me explico, Hugo? Johan, que diga. De pronto lo que me queda como en el aire cuando usted habla de herramientas, ahí me quedé como estoy tratando de enlazar todo para Como no que me herramientas, quede con la... Usted habla de la bueno, te hablaba de, bueno, yo le preguntaba sobre el criterio, la valoración que aporta a la nota final, pero usted también hablaba también de la herramienta, de cómo se va a evaluar. y porque una cosa es el instrumento de evaluación, el instrumento, ¿qué es una rúbrica, Johan? O sea, ¿cómo tú confeccionas la rúbrica? Pones el indicador en una parte y al lado que pones, Johan, Bueno, colocó los niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3. pero esos niveles son cualitativos o son cuantitativos. Son, bueno, más que todo cuantitativos. Cuantitativos. O sea, tú le das por cada indicador los valores de uno, 2, 3 y No, ya. no, no, digamos que, bueno, no sé, estoy confundido. Le damos, bueno, el primer nivel, digamos, es como un básico, medio y Ah, alto. pero o sea, eso es una información cualitativa.
Básicamente, la rúbrica es para la información cualitativa. ¿Cómo eso lo convierto luego a cuantitativo? Porque en definitiva, él también necesita saber, al final, para calcular un promedio, para terminar el cierre de la asignatura, qué sé yo, hace falta trabajar con números, ¿sí o no, Johan? Sí, a la final tiene que ser A eso me traducido en una nota. refiero. A eso me refiero. A ese comportamiento que él tuvo en esa rúbrica, cómo lo interpreto en un lenguaje, digamos, numérico, básicamente, y ya no tanto cualitativo. Por eso te hablaba del peso que tiene cada indicador, de lo que le aporta cada indicador a la evaluación final de él. Son 5 indicadores, bueno, cada uno va a tener el 20%, vamos a suponer. Cada uno le va a aportar a la evaluación final de él, que debe ser de 10, le va a aportar el 20%. Si el primer indicador no lo cumplió, evidentemente ya va en base 80, al 80%, y así sucesivamente, de manera que yo, al terminar la evaluación de Pedrito, yo diga, Pedrito, en la clase de hoy o con este instrumento de evaluación, Pedrito lo que tiene son 6 puntos de la clase. 6 puntos de los 10 posibles. 8 puntos de los 10 posibles, 10 puntos de los 10 posibles, no sé. O sea, es una interpretación cuantitativa a eso que cualitativamente me aporta quizás el instrumento de rúbrica o cualquier otro tipo de instrumento. Johan, Listo, profe. demás Gracias. compañeros, Sí, ya estoy anotando ahí. Gracias, profe. demás compañeros, ya. Entonces vamos a cerrar aquí. Nada, de manera general trabajaron muy bien. Encontré trabajo muy bueno, yo creo que la calificación por ahí lo decía, trabajo muy bueno. Creo que todo el mundo pudo cumplir con el objetivo de establecer una relación, ¿por qué no decirlo?, de carácter interdisciplinaria entre el número de oro, que es uno de los números lindos que aporta la aritmética, la matemática de manera general y su relación con la vida. De eso están carentes nuestros estudiantes. Lo decíamos, yo creo que lo decíamos en una intervención anterior, todavía la matemática sigue siendo vista por nuestros estudiantes como la asignatura pesada, como la asignatura abstracta, como la asignatura que no me ayuda a resolver problemas de la vida, problemas de mi contexto, a entender el contexto. Y sin embargo, así la física no lo ve, así y otras áreas, otras ciencias no lo ve así. Sin embargo, la matemática sigue siendo como la asignatura abstracta. Y este era un ejercicio que hablaba precisamente de lo que podía hacerse o lo que puede hacerse en términos matemáticos con un tema específico de la vida en general y bueno, en alguna área específica como lo es la arquitectura, la pintura, la naturaleza, no sé, dependiendo del área que ustedes hayan escogido en definitiva. Yo me encontré muy buenos trabajos, todos de manera general son muy buenos trabajos. Estamos hablando de un máster en didáctica, por tanto, es importante saber matemática, es importante saber matemática, importante saber didáctica. Importante saber didáctica. ¿Qué significa saber didáctica? Saber plantear objetivos, saber buscar contenidos, saber establecer relaciones entre objetivos y contenidos, saber describir una actividad, saber buscar recursos, saber utilizar recursos en la descripción de la actividad, saber evaluar. Eso es didácticamente de lo que estamos hablando. ¿Ya? De eso se trata la didáctica de lo que estamos hablando. Bueno, la clase de hoy es una clase, a mi modo de ver, de lo más interesante, de lo más bonita. Es una clase que va a traer a discusión acá de parte de ustedes y mía en lo particular, que somos acá los oyentes y en este caso el impartidor, uno de los conceptos, yo diría, más importantes algebraicos con los que el estudiante se relaciona en un contexto de la secundaria básica y en un contexto del bachillerato en particular. Estoy hablando de un concepto algebraico, repito, un concepto algebraico que configura un grupo de aspectos que fueron tratados en clases anteriores, como lo es el signo igual, como lo es el concepto de variables, no sé. Estoy hablando que en la clase de hoy nos vamos a dedicar específicamente a hablar de las ecuaciones. A hablar de las ecuaciones. ¿Ya? Y empiezo yo por preguntarles a ustedes. El tema de la clase de hoy, el problema que vamos a resolver en la clase de hoy es un poco que discutir sobre
las principales dificultades a las que cometen los estudiantes cuando de solución de ecuaciones se trata. Y yo, hablando de dificultades, la primera que quiero hacer alusión a ella es precisamente lo que a nivel conceptual nosotros logramos hacer a nuestros estudiantes. Es importante que el estudiante reconozca, que el estudiante conozca, que el estudiante sepa a qué se le llama ecuación. Ni siquiera voy a hablar de un tipo específico de ecuación. El concepto clave aquí que mueve el trabajo con las ecuaciones es el concepto de ecuación. Si el estudiante no logra identificar en un determinado objeto, en un determinado modelo, en una determinada situación, en un determinado ejercicio, que está en presencia de una ecuación, difícilmente podrá resolverla. Y entonces les pregunto, ¿qué es una ecuación? Esta pregunta es para todos. ¿Qué es una ecuación? Y esta pregunta hay que hacérsela al estudiante. Si está en la secundaria básica, quizás sea, no sé cómo están la organización de los contenidos curriculares allá, quizás primera vez que ven una ecuación, pero a mí me parece, por mi humilde experiencia, que desde los primeros grados ya él está, desde los primeros grados de primaria, ya él está relacionándose y resolviendo ecuaciones sencillas, ecuaciones de la forma A por X igual B. No sé, donde con un simple despeje, con una simple operación inversa de la multiplicación, resolvió la ecuación. O sea, ¿qué es una ecuación? Profe, una igualdad entre dos cantidades o expresiones. Una igualdad entre dos cantidades o expresión. Ese O lo interpreto, Johan, como que una igualdad entre dos cantidades también es una ecuación. 3 igual a 3 es una ecuación, Johan. ¿Es una Faltaría igualdad? faltaría la parte de la incógnita. O las Faltaría la incógnitas. parte de la incógnita, Lucy. Muy bien. Una ecuación y conceptos de ecuación, definiciones de ecuación se van a encontrar muchísimas. En los libros de estos de ustedes estoy seguro que así los tienen. Una ecuación, dicho así, simple, es una igualdad que contiene variables. Si no le pongo el apellido, si no le pongo la contención precisamente de variables, Hugo, estoy hablando de identidades, estoy hablando de algo que son iguales, pero que no contienen variables. Por tanto, tengo que poner la precisión de que además de que esté siendo igual, tiene que contener variables. ¿Qué característica va a tener esa variable? La que sea. Una igualdad que contenga variables es una ecuación. Repito, es un concepto clave, fundamental, cada vez que voy a trabajar el tema de las ecuaciones con mis estudiantes. Y entonces, ¿por qué no empezar por ahí? En las clases que preparo con ellos o en las clases que le imparto a ellos. ¿Qué es una ecuación? ¿Cuál de los siguientes objetos que estoy poniendo en pizarra, escribiendo en pizarra, representa una ecuación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Un ejercicio simple, repito, habría que revisar si ya ellos de grado primario, pues de alguna manera trabajaron el concepto. Porque si es una clase de nuevo contenido donde por primera vez en la secundaria básica van a trabajar el concepto de ecuación, el tratamiento es otro. El tratamiento es otro. Pero estoy dando por hecho de que ya lo vieron en primaria. Por lo menos un tipo específico de ecuación. Repito, de las más elementales, A por X igual B con A distinto de cero. Quizás siendo A y B reales. Quizás en la primaria, o quizás siendo A y B naturales. No sé. Quizás en la primaria lo trabajaron. Siempre he enfatizado con ustedes el hecho de conocer el recorrido que tiene la matemática desde la primaria hasta que llega hasta que termine el bachillerato. Porque ya en las universidades lo que hacen es sistematizar cosas. Yo como profe de matemática necesito saber dónde, en qué grado y cómo él trabajó el concepto de ecuación por primera vez. Necesito saberlo porque entonces mi clase no está siendo bien preparada, bien concebida. Porque estoy trabajando a lo loco. Porque estoy dando por hecho de que sí lo dio cuando no lo dio. O estoy omitiendo que lo dio y estoy trabajándolo como si fuera un nuevo contenido. Y eso es un error didáctico, es un error metodológico. Cualquier tema que yo voy a trabajar con mis alumnos, yo necesito saber
qué recorrido tiene el alumno con respecto a ese tema, qué trabajó en grados anteriores con eso o qué no trabajó, para poder clasificar entonces mi clase, para poder clasificar entonces mi situación de aula en una situación de nuevo contenido o de una forma de asimilación, de fijación, de repaso, de ejercitación, sistematización, no sé, básicamente del contenido. Entonces, ecuación, sin hablar de clasificación, ecuación, sin hablar de clasificación, una igualdad que contiene variables. Y esto me puede, digamos, conducir a una cantidad tremenda de situaciones. Esta es una igualdad que contiene variables. Esto es una igualdad que contiene variables. Pero estos son los más simples. Pero me puedo encontrar igualdades que contienen variables donde, no sé, diferentes tipos, diferentes casos. Este tipo de análisis hay que conducir al estudiante. Porque de lo contrario, el estudiante no va a dominar el concepto. Repito, hay que empezar porque el estudiante reconozca, se apropie del concepto de ecuación, que es el concepto mínimo, el concepto más importante, el que constituye el punto de partida para luego hablar de una clasificación de las ecuaciones. ¿Cuáles son los tipos de ecuaciones que se dan en la escuela? Media y media superior. ¿Alguien? Las más sencillas. Ecuación lineal. ¿Qué forma tienen las ecuaciones lineales? A por X más B igual C. Estoy aquí escribiendo con el mouse, pero está quedando bien feo esto. A por X más B igual C, con A distinto de 0. Este nivel de precisión hay que tenerlo, porque de lo contrario, si A es igual a 0, se me hizo la variable para cualquier valor de la variable, se me hizo 0, y me quedó entonces la igualdad, que constituye una identidad o constituye una contradicción, no sé, dependiendo de B y de C, pero que ya no es una ecuación lineal. Por eso tengo que hacer esta precisión, porque de lo contrario dejó de ser ecuación lineal. Dejó de ser ecuación de manera general. Si A fuera igual a 0, perdón, me queda esto, que yo no sé qué cosa es. Dependiendo quién es B, dependiendo quién es C. Puede ser una identidad si B y C son iguales, pero puede perfectamente ser una contradicción si B y C son distintos. Pero ya esto no es una ecuación. Por tanto, tengo que hacer esa salvedad. Y eso hay que hacérselo ver al estudiante. Fíjense, no estoy ni siquiera hablando de los procedimientos, de los pasos que se siguen para resolver la ecuación. Estoy hablando de un ejercicio tan simple como reconocer la ecuación, clasificar la ecuación. Y esta es la más sencilla de todas, la más sencilla de todas las que se puede encontrar y se encuentra el estudiante en su tránsito por la matemática a lo largo de su vida estudiantil. ¿Ya? Ahora bien, vuelvo entonces a hacer la pregunta a ustedes. ¿Qué significa resolver una ecuación? Ya sé que es una ecuación y si es una ecuación tengo que resolverla. Ahora, ¿qué significa resolverla? Estos criterios, estos pasos, muchachos, les abren camino y les abren la mente a nuestros estudiantes. ¿Qué significa resolver una ecuación? ¿Quién me dice con sus palabras? ¿Qué significa resolver una ecuación? A ver. Pues sería hallar el valor de la variable o de la incógnita. Perfecto, Lucy. Perfecto. Una ecuación está resuelta cuando conocemos el valor de su variable. Eso hay que preguntárselo al estudiante. Porque si el estudiante no tiene claro
que para resolver la ecuación tiene que hallar el valor de la variable, no hay transformación equivalente que él haga a favor de liberar la variable, de dejarla sola en un lugar, porque él no tiene claro qué significa resolverla. Él no tiene claro qué significa resolverla. ¿Ya? Él tiene que tener claro qué significa resolverla para entonces pensar en qué transformación va a hacer para hallar el valor de la X o para hallar el valor de la variable. No significa que siempre tenga que haber X en las ecuaciones. Para hallar el valor de la variable. Entonces, miren qué dos preguntas más interesantes y todavía no he caído en el punto que debo caer, que es los errores que cometen los estudiantes al resolver ecuaciones. ¿Cuántos tipos de ecuaciones se trabajan en la escuela? A ver, alguien que me diga por su experiencia. ¿Qué tipos de ecuaciones se trabajan en la escuela, en su país? ¿Cuáles son? Perdón, ¿cuáles son las que manejan sus libros de texto? Ya hablamos de las lineales. Todo el mundo está consciente que en la escuela, digamos, secundaria, el estudiante debe saber resolver ecuaciones lineales. Habría que ver si desde la primaria ya está dando los primeros pasos, pero en la secundaria yo creo que están presentes. Como también casi que me atrevo a aseverar, y a concluir que muchísimos sistemas educativos en la educación secundaria básica también se trabajan las ecuaciones cuadráticas. A lo mejor en los sistemas educativos de ustedes no. A lo mejor los sistemas educativos de ustedes, por las cuadráticas las pasan para allá, para la preparatoria, pero yo conozco varios de sus sistemas educativos y en la secundaria, por lo menos, trabajan pasos para resolver las lineales y para resolver las cuadráticas. Por lo menos de manera elemental. ¿Ya? ¿Cómo identifico una ecuación cuadrática? ¿Cómo sé que estoy en presencia de una ecuación cuadrática? Vamos. ¿Cómo identifico que estoy en función de una ecuación cuadrática? ¿Alguien sabe? Porque la variable parece elevada al cuadrado y la Muy bien. inicial, ¿no? Está perfecto. Su mayor exponente, el mayor exponente de la variable es 2. Porque te puedes encontrar una que la variable está elevada a 2, pero luego allá un poquito más adelantito, pues la variable está a grado 3. No, el mayor exponente que tiene la variable es el 2. Y sigue manteniéndose la condición de que tiene que haber el signo igual. Variable, signo igual. Y la variable al mayor exponente que está elevado es grado 2. A diferencia de las lineales, que el mayor exponente que está elevado a la variable es el 1. Ya la sé identificar. Ya la sé identificar. Ya sé qué significa resolverla. Ahora vamos a resolverla. Vuelvo a compartir la pizarra. Vamos a resolverla. Alguien que me diga cómo le explicaría a sus alumnos resolver esta ecuación. Vamos. ¿Cómo se lo explicarían a sus estudiantes? Porque hoy se habla mucho de que el estudiante construya, de que el estudiante construya sus propios conocimientos. Hoy se habla muchísimo de eso, pero hay un momento, el acompañamiento del profe no puede faltar. Y a esto que le estoy pidiendo ahora a ustedes es parte de ese acompañamiento. ¿Cómo yo le explico a un alumno este ejercicio, esta situación? Que dice en la parte de arriba, resuelve. ¿Quién me ayuda? A ver.
Profe, que debemos dejar la variable x sola. Y para dejar la variable x sola, Franklin, yo soy tu alumno, Franklin. Yo soy tu alumno. Explícame, por favor. Todos somos tus alumnos. Explícame. eh, tenemos que dejar la variable x sola. Esa variable x está acompañada. ¿De dónde sale eso, Tres. Franklin? ¿De dónde sale qué? ¿De dónde sale eso? Que tenemos que dejar la variable sola. Es una regla, profe. Es una regla. ¿Cómo? O sea, tú empiezas así, Franklin, le dice al alumno, bien, muchachos, atiendan todos. Aquí la idea es dejar la variable sola en un lugar. Así le dice Franklin. No, no, no. A ver, Primero explícame o alguien que me explique. ellos tienen que identificar que eso es una ecuación lineal. Porque Perfecto, Franklin. su Perfecto, máximo Franklin. exponente es Por 1. ahí hay que empezar. Por Porque su ahí hay que máximo exponente empezar. es 1. Muy bien, muchachos. ¿Qué modelo matemático, qué objeto matemático están viendo? Esa es una primera pregunta que va a constituir un paso fundamental de mi explicación. ¿Qué les estoy planteando? ¿Qué tienen planteado en la pizarra? Y si no saben, pues conducirlo. A ver qué cosas tiene esta expresión, qué cosas tiene este modelo, qué lo acompaña. Por ejemplo, hay números, hay variables, hay operaciones, hay un signo igual. ¿Cómo se llaman digamos, esos modelos, esos objetos que tienen números, variables, operaciones y signo igual? Se llaman ecuaciones. Ahora bien, ¿qué tipo de ecuación sería? ¿Cómo identifico el tipo de ecuación? Fijándome en el grado que tiene la variable, el mayor de los grados que tiene la variable. Porque fíjense, este 4 también tiene una variable acompañado, nada más que está elevado a la 0. Y ya saben que eso elevado a la 0 es 1. Por eso se habla del mayor de los grados al que está elevado a la variable. En este caso es 1. Como es 1 el mayor de los grados que está elevado a la variable, por eso es una ecuación lineal. Ya, va conmigo, Frankie. ¿Y ahora qué digo? La pregunta que le hice hace ratito. ¿Qué significa resolver una ecuación lineal? ¿Cómo sabemos que la resolvimos? ¿Qué pasos tenemos que hacer para resolverla? Y ahí entonces es donde viene lo que Franklin me plantea. No, la idea es dejar la variable sola en un lugar, en un miembro. Por tanto, todo lo que está acompañando a la variable, en el miembro donde está ella, en el lugar donde está ella, lo voy a mover al otro lugar, al otro miembro, a partir de ciertas transformaciones equivalentes. El primero que voy a mover es este 2. La pregunta es, ¿qué le está haciendo el 2? ¿Qué operación le está haciendo el 2? Porque esto también, muchachos, es complicado. El alumno, el profe, le dice al alumno que el número que voy a despejar se va a mover al otro lugar con signo contrario. Y eso es un error. Es con operación contraria. Por tanto, ¿qué operación le está haciendo el 2 a la X o al 3X? Sumarla. La pasaría para el otro lugar con operación contraria. Y vean este paso que ustedes ven aquí, de mantener el que ya tenía para luego traer el que venía a traer. Esos de los errores más grandes que cometen los alumnos. Automáticamente ellos pasan al 2 para acá. Vamos a suponer que lo pasaron como -2, pero lo que hicieron fue mover al 4. Y cuando ese 4 ya está negativo, entonces se me complicó todo. No, yo mantengo el que tenía en el otro lugar y traigo al que estoy moviendo con operación contraria. No es lo mismo operación contraria que con signo contrario, aunque en algunos casos el signo y la operación coinciden, no en todos los casos coinciden, como el ejemplo que les voy a poner ahorita. Perfecto, pasé el 2 con operación contraria,
opero aquí a mi derecha y eso me da 2. ¿Ya dejé la X sola? No. ¿Ya despejé la variable? No. ¿Ya conozco el valor de la variable? No. Aquí conozco el valor de 3X, pero el valor de la variable no sé. Por tanto, tengo que seguir trabajando la ecuación. Y le pregunto al 3. Así es. Y le pregunto al 3, ¿qué operación le está haciendo el 3 a la X? ¿Qué hay aquí en el intermedio? Una multiplicación. Por eso, transportación de términos, así es. Por eso, la X pasa para el otro lugar con signo contrario, con operación contraria, perdón. Y este sería ya la respuesta o el valor de dicha variable. También lo pueden hacer, Johan. También lo pueden hacer. O sea, el concepto de inverso, inverso aditivo, inverso multiplicativo, todo eso, claro. Claro, eso es fundamental. Eso lo recoge el álgebra como transformaciones equivalentes. Transformaciones equivalentes. Incluso hay profes que hacen esto, vean. Hay profes que enseñan a los alumnos a hacer esto. Como lo que quiero es quitar el 2, le voy a restar 2 acá, pero también le voy a restar 2 a lo que está acá. Eso es aplicar una transformación equivalente en la solución de ecuaciones. Si nada más resto 2 aquí y no resto aquí, la transformación no es equivalente. O sea que estoy cometiendo un error. Así mismo es. Luego entonces estos 2 se van y me queda 3x igual a 2. No sé, de diferentes maneras llegamos a eso. ¿Cómo sé que resolví bien la ecuación, que no me equivoqué en el intermedio? Cuando hago la comprobación. Y eso también es importante hacérselo notar al estudiante. Comprobar, verificar si verdaderamente el valor de la X que encontré satisface las condiciones de la ecuación. Que en las ecuaciones lineales no está exigido, en las ecuaciones lineales no está exigido del todo, pero sí es importante porque además con esa verificación de sustituir la X por 2/3 en la ecuación original, lo que estoy es sistematizando las operaciones de cálculo. Estaría resolviendo 3 por 2/3 más 2 igual a 4. Y voy a verificar si esta igualdad se cumple. Por eso estoy poniendo un signo de interrogación arriba. 3 por 2/3. Miren, esto es una operación, esto es cálculo puro y sin embargo estoy comprobando una ecuación. Este 3 se va, te queda 2 más 2, 4, por tanto 4 es igual a 4. Significa que obtuve aquí una igualdad verdadera, una identidad, porque 4 siempre va a ser igual a 4, por tanto la solución de la ecuación parece ser que es. Parece ser que es. Ahora, les hablaba hace un ratito de pasar al otro lugar el número, transferir con operación contraria y no con signo contrario. Porque este es otro de los errores que cometen muchísimo los alumnos. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que voy a resolver esta. Si yo enseño a mis alumnos a pasar el número, a transferir el número para el otro lugar con signo contrario, el alumno automáticamente me va a hacer. ¿Cuántos no hay que se equivocan con eso? Y eso es un error. Eso es un error. Porque quise pasar al número con operación contraria. La pregunta es, ¿qué le está haciendo el menos 2 a la X? Aquí hay una multiplicación. Por tanto, la operación que le hace menos 2 a la X es multiplicarla. Luego pasaría para el otro lugar dividiéndola, pero con su signo y todo. Y la respuesta aquí sería entonces menos 2. Entonces, ¿qué tipo de errores son los que hemos encontrado que cometen los alumnos cuando resuelven ecuaciones lineales? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de errores? Para pasar entonces a otro tipo de ecuación. Tipo de errores.
que cometen los alumnos cuando de ecuación lineal se trata? ¿Qué tipo de errores? Miren, la presentación que les compartí y les voy a compartir en la plataforma, ahí los van a poder encontrar. Miren, aquí están. Citado por Moreno y de Castellano en 1997 y por Sánchez en el 2014. Miren el primer tipo de error. El número que multiplica la incógnita en uno de los lados de la ecuación pasa a restar el lado opuesto. O sea, el 2 que está multiplicando a la X, se lo decía hace un ratito, lo paso con signo contrario para allá y no con operación contraria. Ese es uno de los grandes errores que cometen los alumnos. El segundo caso, cambiar de signo únicamente un miembro de la ecuación. Yo quiero dejar la X positiva, pudiera estar multiplicando incluso por -1, ambas igualdades. Toda transformación que se haga en una ecuación tiene que ser en ambas igualdades, o sea, en ambos miembros. No que a uno le voy a cambiar un signo y a otro no. No que a uno le voy a sumar 2 y al otro no. No, esa transformación no es equivalente. Por tanto, tengo que ser consecuente con eso. Otro de los grandes errores. No realiza la transposición de términos en el orden correcto. Vean esa. Son errores que ustedes se van a cometer, que ustedes van a ver en sus estudiantes. Realizar operaciones solo en un miembro de la igualdad. Aplicar incorrectamente la propiedad distributiva cuando ya la ecuación tiene aparejado o viene incluida con algún signo de agrupación, paréntesis, corchete, llave, qué sé yo. La propiedad distributiva para poder eliminar ese signo de agrupación es clave. Errores con las operaciones básicas entre números. Cuando sumo 1 menos 5, eso me da 4. Cuando la respuesta es -4. ¿A alguien se le ocurre algún otro error que lo haya vivenciado, que lo haya visto? A ver, además de esos. Alguien que esté trabajando las ecuaciones lineales por estos días o que la haya trabajado hace poco, ¿cómo le fue? Que nos cuente su experiencia. Bueno, ¿cómo le fue a ustedes? No, ¿cómo le fue a sus pobres alumnos? ¿Saben sus alumnos resolver ecuaciones lineales? Blanca, Franklin, Johan, Lucy. ¿Saben resolver ecuaciones lineales sus alumnos? ¿Qué más, profe? Profe, bueno, dentro de, sí, del periodo pasado, estuve trabajando con los chicos de noveno grado. Bueno, aquí mirándolo, las dificultades, la que más dificultades analicé que los estudiantes era aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación para poder resolver las ecuaciones lineales. Ahí sí hubo mucho complique, el tema de los signos de agrupación, los paréntesis, y de pronto cuando de pronto había un polinomio aritmético y tenían que resolver primero los polinomios, el orden jerárquico de las operaciones, eso se le dificulta mucho a los estudiantes. Estoy de acuerdo contigo, Johan. Eso es como para volverlo loco. Ya tú le pones un paréntesis, le pones términos para reducir, le pones incluso otras variables y no solamente la X, y ya eso lo sacó de circulación. O sea, vamos a trabajar una ecuación en vez de en función de X, que sea en función de Y, o que sea en función de Z. Y eso lo vuelve loco. Loco. Y hacia allá tenemos que ir nosotros, como docentes, a prepararlos para eso. Porque las ecuaciones lineales no siempre se presentan en función de la X. O sea, las X no son las únicas variables que hay. No son las únicas variables que hay. Imagínate que lo manda a resolver una ecuación donde la variable sea A, la variable sea B, la variable sea C. Pruébenlo con sus alumnos para que ustedes vean que se vuelven locos. Y se vuelven locos porque los propios textos así lo manejan. No los preparamos para eso. Los preparamos para todo el tiempo estar viendo X.
X. Cuando llegan a los sistemas de ecuaciones, XY. Ya no trabajo con otras variables. XY tiene que ser a fuerza. Porque entonces sí me vuelvo loco. Y eso es un error didáctico. No ayuda con los procesos de apropiación, no ayuda con los procesos de asimilación, no ayuda con los procesos de pensamiento, de enseñar a pensar a nuestros alumnos. Y eso hoy por hoy es una demanda de todos los sistemas educativos. Y la matemática por su naturaleza, la matemática por su idea grande de ser la matemática, es potenciadora del pensamiento lógico, del pensamiento de los alumnos. Imagínense si yo solamente limito su pensamiento a que siempre vean X en todas partes. Entonces, nada, esto es una idea de algunas de las dificultades que puede encontrarse el alumno cuando resuelve ecuaciones. Repito, estamos asumiendo las posturas de Sánchez, de Moreno, de Castellano y demás, pero ustedes tienen la práctica. Estoy seguro que se han encontrado con muchísimas más dificultades en estos contextos. Se confunden cuando la variable está al lado derecho de la ecuación. Eso también lo vuelve loco. Amica, muy bien. O sea, la variable tiene que estar al lado izquierdo y si no, no sé qué hacer. Y no se dan cuenta que hay una igualdad. Que si 3 es igual a X igual a 3. Esa es la propiedad reflexiva de la igualdad, algebraicamente hablando. Ahí en la presentación se van a encontrar algunos ejemplos, por ejemplo este que habla un poco de gastos en un supermercado en lo particular, pero que conduce básicamente a resolver una ecuación. No sé, no me quiero detener en esto es muy elemental. Básicamente, recuerden que el problema que estamos resolviendo es un problema que tiene que ver con las dificultades que enfrenta el estudiante o comete el estudiante cuando de resolución de ecuaciones se trata. ¿Qué materiales podemos ocupar para resolver ecuaciones? Ustedes saben más de eso que yo. Siempre me gusta decirles, recordarles que esos materiales pueden ser de naturaleza tecnológica o de naturaleza manipulativa. O sea, que yo los construí, que yo los inventé o que sencillamente los asumo de una construcción ya realizada. De muchas maneras, usando ecuaciones, o sea, para usar ecuaciones, para tratar ecuaciones, yo puedo estar usando diferentes materiales, diferentes recursos en lo particular. Siempre me gusta decir, digamos, ese archivo de materiales, ustedes tienen que tenerlo en sus mentes ya. Esos mecanismos, esos recursos que pueden estarse empleando para una u otra situación, ustedes tienen que tenerlo en mente ya, porque de eso se trata la evaluación final, donde ustedes van a tener que decidir qué material, sobre todo manipulativo, porque cuando saque el examen, que esté enfrente de una cámara, que la cámara no lo va a dejar ni mirar para el lado, qué situación de GeoGebra yo voy a buscar, o qué video de YouTube yo voy a buscar. No, ahí yo tengo que usar el material manipulativo a fuerza, o uno que ya conozco, abrir, que dominó esto, lo otro, qué sé yo, para tratar situaciones de aula. Porque yo a ese momento no voy a decir que voy a poner el video tal. Y no me digas que poniendo en la descripción de la actividad voy a usar el video y ya te tranquilizó eso. No, eso no tranquiliza a nadie. El video hay que saber qué video es para uno saber si realmente está relacionado con el tema que está tratando. Ya, hablamos de ecuaciones de segundo grado. Pregunto, niños buenos, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación de segundo grado? ¿Cuántas puede tener? ¿Cuántas no puede tener? ¿Quién me habla de eso? Vamos que ustedes eso se lo saben. Puede tener dos soluciones. Puede tener, Dos. siempre tiene dos. No, pero puede tener dos. Puede tener dos. Eso significa, ese puede tener, como lo interpreto Lucy, que pueden ser dos, pueden ser tres,
o 2 es lo máximo que pueden tener. 2 es lo máximo. 2 sería ¿De lo dónde sale, máximo. de dónde sale eso, Johan, Lucy? ¿Por De qué es la- así? digamos que la fórmula general da 2 soluciones. Sí, pero la fórmula general ya habla de las soluciones, dando por hecho de que tenga. Pero ¿cómo yo sé si tiene o no tiene? Y si tiene, ¿cuántas? Porque la fórmula general me conduce a mí a decirte cuáles son las soluciones en caso de tenerlas. La fórmula general me dice que Q1 es igual a menos B más raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. O sea, me conduce a la ecuación. Pero ¿cómo yo sé si tiene o no tiene? E incluso si tiene, ¿cuántas puede tener? Ese es el teorema fundamental del álgebra, muchachos. ¿Recuerden el teorema fundamental del álgebra? Lo que tiene asociado una ecuación de segundo grado es un trinomio, digamos, sí, trinomio de grado 2, ¿verdad? Y dice el teorema fundamental del álgebra que un polinomio de grado n tiene a lo sumo n soluciones. De esas, algunas pueden ser complejas. ¿Me explico? Pero tiene el mismo número de soluciones o puede tener el mismo número de soluciones que me indica el mayor grado de la variable. Por eso las ecuaciones cuadráticas pueden tener dos, fíjense cómo hablo, pueden tener dos, pueden tener una o pueden no tener solución en el conjunto de los números reales, porque eso es otra gran historia. ¿De qué depende que tenga solución o no la ecuación cuadrática? Del llamado discriminante, que es la expresión esa que está dentro de la raíz en la fórmula general. B cuadrado menos 4AC. Eso se le llama discriminante. Y si el discriminante es mayor que 0, la ecuación tiene dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene una única solución o dos soluciones iguales. Y si el discriminante es menor que 0, me quedaría dentro de la raíz de un número negativo, y eso sabemos que no tiene solución, pero hay que ponerle el apellido. No tiene soluciones reales, pero sí las tiene complejas. Entonces, a veces omitimos esos pasos. Y esa valoración de si tiene, no tiene y de tener cuántas puede tener, eso a veces nos falta en nuestras clases. Le falta los libros de texto, le falta los profes. Y por tanto el alumno no se obliga a aprender. Eso se llama desarrollo de pensamiento. Analizar la situación. Bueno, es una ecuación cuadrática. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? O cómo resolver la ecuación cuadrática. ¿Siempre tiene solución? No sé. Ese tipo de análisis, ese tipo de conflicto cognitivo hay que hacérselo notar al estudiante. Y ya luego, pues entonces voy a la aplicación de la fórmula general, que por cierto no es el único camino para resolverla, ¿verdad? El único camino para resolver la ecuación cuadrática es la fórmula general. ¿Alguien conoce algún otro procedimiento para resolver las ecuaciones cuadráticas? Siempre aplica la fórmula general. Muchachos buenos. Factorizando. Perfecto. Factorizando es otro método para resolver las ecuaciones. En caso de que no pueda factorizarse o que la factorización no es elemental, no es simple, no está a simple vista, pues entonces voy a la aplicación de la fórmula general. Pero siempre comprobando el valor del discriminante, porque me ahorra caminos, me optimiza caminos, me optimiza procedimientos. Si el discriminante me da menor que 0, automáticamente yo tengo que inferir, no tiene solución real. Ya si me da mayor que 0, me da igual a 0, entonces sí. Pero eso sería un buen paso que hay que enseñárselo a los alumnos para que el alumno verdaderamente choque con la realidad. Choque con la realidad. Ahí tienen ahí entonces la diapositiva, los errores posibles que puede cometer el alumno.
los errores posibles que puede cometer el alumno. Miren ese primero, qué interesante está. El alumno decidió sacar factor común 2. Lo tiene el primer término, lo tiene el segundo término y también lo tiene el término independiente que está en el otro lugar. ¿Cómo es posible que pueda quitar el 2 del miembro izquierdo y no quitarlo del miembro derecho? O no afectarme el miembro derecho. Eso es un error. Es un error. Porque, repito, la transformación que se da en el miembro izquierdo tiene que también darse en el miembro derecho, porque de lo contrario no es una transformación equivalente. No es una transformación equivalente. Ahí hay algunos errores de los que cometen. Repito, ustedes tienen la práctica, ustedes tienen la vivencia de sus escuelas, de sus contextos. Estoy seguro que se encuentran en esos cuadernos de los alumnos maravillas. Como también se los encuentran en los libros de texto, ¿no? Pero bueno, vamos a no debatir sobre eso. ¿Alguna duda con la cuadrática? ¿Alguna duda con la cuadrática? No, señor. Bueno, materiales para usar las cuadráticas, para trabajar con las cuadráticas, bueno, les va a tocar a ustedes investigar sobre eso, evidentemente, muchísimos ejemplos, muchísimas maneras de. El otro tema que tiene que ver con las ecuaciones, la otra parte que tiene que ver con las ecuaciones son los llamados sistemas de ecuaciones, que los que más abundan en las escuelas, con los que mayor énfasis se trabajan en las escuelas, son los llamados sistemas de ecuaciones lineales de dos variables con dos incógnitas. Muchachos, si no les pongo el apellido, estoy hablando de cualquier otro sistema de ecuación que ni siquiera constituyen objetivo para los estudiantes de la secundaria y la preparatoria. Si yo no digo que son sistemas de ecuaciones lineales de dos variables con dos incógnitas, estoy hablando de otros sistemas no lineales, de 3 con 2, de 2 con 3, no sé. De miles y miles de combinaciones entre las ecuaciones y las variables que se pueden formar y que siguen siendo sistemas. Incluso los sistemas cuadráticos, los sistemas cúbicos, no sé. Tengo que ponerle apellido. Te lo digo porque en el examen a un grupo de estudiantes le salió elaborar una situación para un sistema y trabajó los sistemas así tal cual. En el siguiente sistema, si no me especificas qué sistema es, ¿cómo yo sé? Y luego, ¿cómo me lo vas a subordinar a que sea uno de 2 con 2? Hay que llamarlo por el nombre. Eso es trabajo conceptual. Y eso es didáctica. Decir las cosas por su nombre y apellido. Decir las cosas por su nombre y apellido. Los que más repercusión tienen en la escuela son los llamados sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Hay quien trabaja otro tipo de sistemas en la escuela? Quizás en la preparatoria lleguen hasta los de 3 con 3. Quizás en la preparatoria lleguen hasta los de 3 con 3. Pero estos de 2 con 2 son los que más se trabajan en la escuela. Como mismo dice con las ecuaciones, antes de resolver un sistema, yo tengo que velar porque el alumno choque con el sistema, interprete el sistema, analice el sistema, comprende el sistema. Por tanto, no pueden faltar las preguntas: ¿qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué es un sistema de ecuaciones de 2 con 2? ¿Cuál es la relación entre las variables? ¿Qué significa resolver un sistema? Esa solución del sistema, ¿cómo lo puedo interpretar? Son preguntas que ayudan con la comprensión y con los aprendizajes. Te lo digo para el tratamiento que tiene la situación de aula en la descripción de la actividad. Algunas dificultades que presentan los estudiantes para o cuando trabajan con sistemas de ecuaciones lineales de 2 con 2. Bueno, si no sé resolver una ecuación lineal simple, difícilmente voy a saber resolver un sistema de ecuaciones lineales. Porque
Los métodos para resolver sistemas de ecuaciones es, bueno, por lo menos de sustitución, despejo una variable y sustituyo en la otra. El otro, que es de cancelación o adición sustracción, no sé cómo le llama. Multiplico una ecuación por un número y la sumo con la otra variable para eliminarla, para cancelarla. No sé, incluso el método gráfico. ¿Cuáles son los métodos que tienen, ustedes conocen para resolver los sistemas de ecuaciones? A ver, Igualación, reducción igualación, y Sustitución. sustitución. sustitución y el Reducción gráfico. e igualación y método gráfico. El gráfico, ¿verdad? El gráfico es uno de ellos. Bueno, pues ahí hay algunos de los errores que cometen los estudiantes. Algunos de los errores que cometen los estudiantes resolver. Necesita saber resolver una ecuación lineal porque de lo contrario no va a saber resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, la descripción de la actividad, cuando mi actividad es de resolución de sistemas de ecuaciones 2 con 2, yo tengo que decir que es muy importante que el alumno sepa resolver ecuaciones lineales. Entonces, se ponen, describen la actividad, dicen de qué se trata y nadie tocó como contenido previo, como conocimiento previo a la solución de ecuaciones lineales, que es un paso antes de poder resolver los sistemas. Es un paso intermedio. Repito, hay que tener por el método determinante, o sea, varios métodos para resolver los sistemas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Quién me dice? Claro, pero eso es para de 3 con 3. ¿Quién me dice qué significa resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 con 2? O mejor dicho, ¿qué interpretación le doy a esa solución? Sistema de 2 con 2, sistema de ecuaciones lineales de dos variables con dos incógnitas, o sea, dos incógnitas con dos ecuaciones. Ese valor de X que yo encuentro por el método que sea y ese valor de Y por el método que sea, ¿qué interpretación geométrica tiene? ¿Qué significa resolver un sistema, muchachos? ¿Alguien que me alegre la tarde? Muy bien, Hugo. Muy bien, Hugo. Un sistema de ecuaciones no son más que dos funciones lineales llevadas a un sistema de coordenadas rectangulares. Y resolverla significa determinar las coordenadas en caso de que existan del punto de intersección entre ellas. Porque perfectamente pueden ser paralelas, las rectas, perfectamente pueden ser paralelas coincidentes, está una encima de la otra, o está una separada de la otra, pero paralelas, o perfectamente se pueden encontrar en un punto. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones también me puede conducir a tres cosas. No tienen solución. Un sistema de ecuaciones que no tiene solución. Las rectas son paralelas, nunca llegan a cortarse. Paralelas. Las extiendo a la derecha, a la izquierda, y nunca llegan a cortarse. Eso es un sistema de ecuaciones que no tiene solución. O un sistema de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. ¿No les ha pasado que resolviendo un sistema se me cancelan todas las variables y me queda una expresión en la parte de abajo, 0 igual 0, 2 igual 2, 3 igual 3? Eso significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Coinciden las rectas, son paralelas coincidentes. O está el otro caso en que las rectas se cortan en un punto, que es cuando felizmente mis alumnos buenos llegan a que X es 3 y Y igual a 2. Ese punto o par ordenado 3,2 o 3,2, no sé cómo le llamen por allá, no es más que el punto de intersección entre ellas. Ese tipo de análisis, muchachos, hay que hacérselo saber a los estudiantes. Porque no todo es felicidad y no todo la matemática es así de linda que siempre me devuelve un valor lindo.
¿Qué pasa si al resolver un sistema me queda algo que diga 3 igual a 5? ¿Cómo yo interpreto eso? Después de haber cancelado las X, después de haber cancelado las Y, después de haber usado el método que sea, llegué a algo que dice 3 igual 5. ¿Cómo yo interpreto eso? O llegué a algo que dice 3 igual 3. ¿Cómo yo interpreto eso? Eso es lo que me da las posibles soluciones de tenerlas en un sistema de ecuaciones. Si al yo resolver algebraicamente un sistema de ecuaciones y llego a una contradicción como esta, 3 igual 5, 2 igual 4, eso significa que para cualquier valor de la variable, nunca ellas se van a cortar. O sea, que son paralelas no coincidentes. Las rectas que tienen asociado cada una de las ecuaciones. Si por el contrario llego a una expresión o a una situación donde llego 0 igual 0, eso es verdadero. No es falso como el caso anterior. 1 igual a 1, 3 igual 3, 4 igual 4. X igual X. Sistemas de ecuaciones para ecuaciones paralelas coincidentes. Para funciones coincidentes. Sistema de ecuaciones inconsistentes, no sé. Ustedes recogerán los libros y ustedes los recogerán en la literatura según, ¿no? Según cómo se maneje, pero son cosas que pueden pasar. Los sistemas solubles indeterminados, los sistemas solubles determinados o los sistemas indeterminados, incompatibles, que son esos que no tienen solución. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Como siempre les digo, un placer enorme saludarlos, acompañarlos en esta tarde de hoy. Ya vimos el encuentro 11, muchachos. Cada vez la meta se cumple y se presenta al examen final. Así es que me despido hasta un próximo encuentro. La semana que viene, no sé por qué, nos pusieron clases martes, no sé por qué, pero bueno, hay que respetarla. Normalmente iban a ser todos los lunes, pero la pusieron un martes, por lo menos así está en la plataforma. Así que hasta el próximo martes. Un abrazo. Listo, profe. Que tenga buen Gracias, resto del día. profe. Nos vemos. Buen día, buenas tardes a todos.